Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, ¡ay, Dios mío, este vídeo! Prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que está encendiendo las redes sociales, un tema que involucra a uno de los actores turcos más queridos y admirados del momento, Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Kerem. Pero no cualquier Kerem. Vamos a hablar del Kerem que se abre en canal, del Kerem que se sincera como nunca antes, del Kerem que, atención, revela si arriesgaría su vida por Amora. ¿Amora? ¿Quién es Amora? Bueno, agárrense fuerte porque vamos a desentrañar este misterio y a analizar cada detalle de sus declaraciones. Este vídeo no es solo un chismorreo más. Vamos a profundizar en lo que significa para Kerem el amor, la lealtad y el compromiso. Vamos a ver qué hay detrás de esa sonrisa encantadora y esos ojos que derriten a cualquiera. Vamos a explorar sus valores y su visión del mundo. Y por supuesto vamos a especular un poco, solo un poquito, sobre quién podría ser esa misteriosa Amora. Así que si eres fan de Kerem Bürsin, si te intrigan las relaciones humanas, si te gusta el drama y la emoción, o simplemente si estás buscando un vídeo interesante para pasar el rato, estás en el lugar correcto. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de información, les pido un favor rapidito, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, prometido. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, y siempre intentamos traerles lo mejor, lo más jugoso, lo más interesante. Así que ya saben, clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Kerem Bürsin. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Un actor que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y su atractivo innegable. Pero más allá de la fama y la popularidad, ¿quién es realmente Kerem Bürsin? ¿Qué valores lo guían? ¿Qué es lo que más le importa en la vida? En una reciente entrevista, Kerem sorprendió a todos al responder una pregunta que lo puso a prueba: ¿arriesgarías tu vida por Amora? La pregunta, por supuesto, generó un revuelo inmediato. ¿Quién es Amora? ¿Es una persona real? ¿Es un personaje ficticio? ¿Es una metáfora? Las teorías no tardaron en inundar las redes sociales. Algunos especularon que Amora podría ser su pareja actual, aunque Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Otros sugirieron que podría ser un familiar muy cercano, como su madre o su hermana. Incluso hubo quienes pensaron que Amora podría ser el nombre de una mascota, un perro o un gato que Kerem adora. Pero más allá de la identidad de Amora, lo que realmente llamó la atención fue la respuesta de Kerem. Sin dudarlo ni un segundo, con una convicción absoluta, Kerem respondió, sí. Sin pensarlo dos veces. ¡Guau! ¿Verdad? Esa respuesta es poderosa. Es contundente. Es reveladora. Nos muestra un lado de Kerem que quizás no conocíamos tan bien. Nos muestra su valentía, su lealtad, su capacidad de amar incondicionalmente. Pero, ¿qué significa realmente arriesgar la vida por alguien? ¿Qué implica estar dispuesto a sacrificar todo por otra persona? ¿Es un acto de amor puro? ¿Es un acto de heroísmo? ¿Es un acto de locura? La verdad es que no hay una respuesta fácil a estas preguntas. Cada persona tiene su propia definición de lo que significa el amor, el sacrificio y el heroísmo. Para algunos, arriesgar la vida por alguien puede ser algo impensable, algo absurdo. Para otros puede ser lo más natural del mundo, lo más lógico, lo más honorable. Lo que sí podemos decir es que la respuesta de Kerem nos habla de su profunda conexión con Amora. Nos habla de un lazo que va más allá de lo superficial, de un sentimiento que lo impulsa a darlo todo, incluso su propia vida. Ahora bien, volvamos a la pregunta original, ¿quién es Amora? Vamos a analizar las posibles opciones. Como ya mencionamos, una de las teorías más populares es que Amora podría ser su pareja actual. Kerem, como saben, es bastante discreto con su vida amorosa. No suele hablar de sus relaciones en público, y tampoco suele publicar fotos con sus parejas en las redes sociales. Esto, por supuesto, alimenta la especulación y el misterio. Si Amora fuera su pareja, la respuesta de Kerem cobraría aún más sentido. Estar dispuesto a arriesgar la vida por la persona que amas es, sin duda, una de las mayores muestras de amor que existen. Demuestra un compromiso total, una entrega absoluta, una conexión inquebrantable. Pero profundicemos un poco más en esta posibilidad. ¿Qué tipo de relación podría tener Kerem con esta misteriosa Amora para que la respuesta a una pregunta tan trascendental sea tan rotunda? Podría ser una relación de esas que te cambian la vida, una conexión de almas gemelas que trasciende lo terrenal. Tal vez Amora sea la persona que le ha enseñado a Kerem el verdadero significado del amor,
la que lo ha hecho crecer como persona, la que lo ha impulsado a alcanzar sus sueños. En este escenario, arriesgar la vida por ella no sería un acto de locura, sino una consecuencia lógica de un amor profundo e incondicional. Otra posibilidad es que Amora sea un familiar muy cercano. Kerem siempre ha hablado de su amor y admiración por su familia, especialmente por su madre y su hermana. Es bien sabido que tiene una relación muy estrecha con ellas, y que las considera pilares fundamentales en su vida. Si Amora fuera su madre, por ejemplo, la respuesta de Kerem estaría cargada de gratitud y de un amor filial inmenso. Su madre podría haber sido la persona que lo ha apoyado incondicionalmente a lo largo de su vida, la que ha creído en él cuando nadie más lo hacía, la que ha sacrificado todo por su bienestar. En este caso, arriesgar la vida por ella sería una forma de devolverle todo el amor y el sacrificio que ha recibido. Si Amora fuera su hermana, la respuesta de Kerem podría reflejar un vínculo fraternal muy fuerte, una conexión de por vida basada en la confianza, el respeto y el cariño mutuo. Su hermana podría ser su confidente, su mejor amiga, su compañera de aventuras. En este caso, arriesgar la vida por ella sería una muestra de lealtad y de protección hacia alguien a quien ama profundamente. Pero también existe la posibilidad de que Amora sea un personaje ficticio. Tal vez Kerem estaba respondiendo a una pregunta hipotética, a un escenario imaginario. Tal vez Amora es el nombre de un personaje de una película, de una serie, de un libro. En este caso, la respuesta de Kerem podría interpretarse como una forma de expresar sus ideales, sus valores, sus principios. Podría ser una manera de decir que está dispuesto a luchar por lo que cree, que está dispuesto a defender sus convicciones, que está dispuesto a sacrificarse por un bien mayor. Si Amora fuera un personaje que representa la justicia, la libertad o la igualdad, la respuesta de Kerem podría ser una declaración de intenciones, un compromiso con la defensa de estos valores. Si Amora fuera un personaje que necesita ser rescatado, la respuesta de Kerem podría ser una muestra de su empatía y su compasión hacia los demás. Profundicemos en este escenario. ¿Podría ser Amora el personaje principal de un guión que Kerem esté considerando? Quizás una heroína que lucha contra la adversidad, que defiende a los más débiles, que inspira a otros a ser mejores. Si este fuera el caso, la respuesta de Kerem sería una forma de conectar con ese personaje, de entender sus motivaciones, de meterse en su piel. Sería una manera de demostrar que él también cree en esos valores, que él también estaría dispuesto a luchar por ellos. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que Amora sea el nombre de una mascota. Kerem es un amante de los animales, y ha demostrado en varias ocasiones su cariño y respeto por los perros y los gatos. Es posible que tenga una mascota llamada Amora, y que la considere parte de su familia. Si Amora fuera una mascota, la respuesta de Kerem podría parecer exagerada para algunos. Pero para los que amamos a los animales, sabemos que el vínculo que se crea con ellos es único e irrepetible. Son compañeros incondicionales, amigos leales, miembros de nuestra familia. Y estar dispuesto a protegerlos y a cuidarlos con nuestra propia vida es algo que muchos de nosotros haríamos sin pensarlo dos veces. Imaginemos a Amora, la mascota de Kerem, un pequeño perro o un gato con el que comparte